Infoxicación se refiere al estado de saturación por exceso de información que dificulta la capacidad de procesar, filtrar y convertir datos en conocimiento útil. A ver, es un concepto que ya tiene bastantes años, más que yo, pero ya saben que aquí a Latinoamérica llega todo tarde. Hace 20 años nuestro problema era el acceso a la información. Apenas un tercio de los hogares tenía acceso a dispositivos tecnológicos e incluso menos a Internet. Pero el panorama ha cambiado radicalmente con cifras que ya van llegando al 90% de acceso y que ya nos empiezan a plantear el problema del exceso de información. Y es que ha llegado un punto en que casi todos, incluyendo niños y adultos, pasamos gran parte del día conectados a Internet. Pero ahora nos toca enfrentar un escenario paradójico. Uno en el que tenemos más acceso a la información que nunca antes en la historia de la humanidad, conocida al menos, pero que a su vez parece presentar un deterioro constante en la calidad de la educación. Y es que hoy estamos enfrentando una crisis de aprendizaje que ya no logra justificar el Deus ex machina de la pandemia. Por lo que la pregunta es, ¿será que las nuevas generaciones están teniendo problemas de aprendizaje? ¿O será que el nuevo escenario de la información está dejando al descubierto un problema que arrastramos hace décadas? Que es que los sistemas educativos nunca han enseñado a aprender. En el capítulo de hoy intentaré dar otra mirada a este fenómeno de cómo nos relacionamos con la información. Yo soy Stracklet y este es el cuarto capítulo de Un Tanuki hablando de cosas psicológicas. Venga la intro. Vamos a empezar el episodio de hoy con un experimento, así que nos vamos a quedar en silencio durante 1 minuto sin hacer nada. Incluso si ahora mismo estás poniendo esto de fondo y estás haciendo algo más, por favor quédate 1 minuto sin hacer absolutamente nada. ¿Fue incómodo? ¿Sentiste la tentación de adelantar el video o te distrajiste durante este minuto? Si tu respuesta es sí, probablemente habrá varios TikTokers que te querrán decir que tienes TDAH, pero realmente no, es algo completamente normal y que realmente refleja la forma en que a día de hoy nos relacionamos con nuestro entorno, y en particular con la información que proviene de él. Hoy vivimos en una constante estimulación, con información fluyendo a borbotones por redes sociales, distintos canales de internet, videos o prácticamente todo lo que nos rodea nos está entregando información. Y el que nos sintamos incómodos ante el silencio, ante la falta de esta información, no es una respuesta patológica ni mucho menos disfuncional, sino que es meramente la adaptación que hemos tenido a vivir en una época así. Nuestros cerebros han asumido que la mejor forma de sobrevivir es captar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Hay procesos neurobiológicos recompensando constantemente nuestra búsqueda de información. Y esto, en principio, no es malo, pero claro, puede caer en espacios extremos en que esta misma recompensa, que en principio está creada para ayudarnos a sobrevivir, puede acabar convirtiéndose en una adicción, porque al final, todo estímulo, toda recompensa puede generar una dependencia.
Pero realmente este lado de las adicciones y el lado negativo no es algo que quisiera tratar ahora, quizás dejarlo para más adelante, porque realmente ya es algo a lo que se le ha dado bastante atención. Hay bastante contenido en torno a la adicción a las redes sociales, adicción a videojuegos, a mirar en forma, entre comillas, negativa todo este fenómeno de el cómo nos relacionamos con la información actualmente. Hoy quisiera dar una perspectiva mucho más positiva, más constructiva, enfocándome en las oportunidades que abre este fenómeno, resaltando que no solo afecta nuestra vida cotidiana en forma superficial, sino que ha transformado y está transformando nuestra forma de aprender. Y aunque hoy estos cambios pueden estar significando cosas muy problemáticas para los sistemas educativos, los docentes, incluso las familias, el adaptarse podría ser mucho más fácil de lo que parece, que sí puede involucrar algunos cambios estructurales, pero realmente hace referencia a un problema raíz que, bueno, resulta ser la madre de muchas de las problemáticas que vivimos a lo largo de la vida, y si podemos abordarlo desde la educación, pues tanto que mejor, ¿no? Porque sí, spoiler alert, tiene que ver con la humanización, y resolverlo pasa por construir los pilares que contribuyen a la humanización. Pero bueno, ya para ir al tema, quisiera iniciar ilustrando el proceso educativo que probablemente muchos tuvimos. Nota importante, yo tengo 28, casi 29 años y quizás muchos de quienes lo están escuchando en este momento anden también por ahí, pero realmente lo que voy a describir es algo que representa la educación incluso a día de hoy, en varios contextos. Si bien pueden haber habido algunos cambios, algunas diferencias, algunos cambios de enfoque, de modelo, al final lo que voy a describir puede que represente a gran parte de la población. Y es que esta educación, al menos dentro del marco de un sistema escolar, en general se va a caracterizar por un ideal en el cual hay un docente que expone un tema, hay un estudiante que hace preguntas y toma notas, y que luego cuando finaliza la clase, el estudiante vuelve a su casa y el ideal que propone este sistema educativo es que el niño tome esas notas que vio en clase, las estudie, las repase, se las aprenda y vuelva al día siguiente habiendo aprendido, entre comillas, el contenido para continuar con el contenido siguiente. Pero la realidad que describirán muchos docentes será que ese niño, ese estudiante que está en clase, no tiene la capacidad de atención o de concentración para hacer esas preguntas o tomar esas notas, y que tampoco tiene la disciplina para luego llegar a su casa y tomar esos apuntes para volver a estudiarlos. Y así es como muchas veces cuando entren a debates sobre educación o a los comentarios de alguna publicación sobre política educativa, van a ver que muchos de los comentarios van a estar explicando, entre comillas, el fracaso escolar, también entre comillas, porque, bueno, ya irá avanzando, pero en el fondo explicando este fenómeno a partir de que son los niños, son los estudiantes los que son incapaces de rendir dentro del sistema. Y ahí cada quien le echará la culpa a lo que sea, que la culpa es de los padres, que la culpa es de los profesores, que la culpa es del entorno. En el fondo, todos están de acuerdo en que hay un problema, todos están de acuerdo en que alguien tiene que tener la culpa, pero nadie hace nada al respecto. Y es que incluso si aceptásemos esta idea de que es el niño, que es el estudiante el que es incapaz de adaptarse al entorno escolar, rápidamente veríamos que hay una inconsistencia, a lo menos en el mundo moderno, en el mundo actual, entre la estructura de este sistema y la estructura que tiene que vivir el niño fuera. Si nuestros cerebros ya de adultos, digamos, formados, han debido adaptarse a este nuevo flujo constante de información que se traduce en este experimento que hicimos al inicio del video de la incomodidad ante un solo minuto de silencio, pues imagínense qué es lo que pasa con un niño que está creciendo desde su más neuroplástica infancia en este entorno.
simplemente el cumplir con este ideal de hacer preguntas, tomar notas y luego estudiar en casa sería un nado contracorriente absoluto. Y en el momento en que el niño reproduce esta adaptación a los flujos de información, esta adaptación al bombardeo constante de redes sociales, televisión y prácticamente cualquier entorno digital moderno, al final lo que recibe en la escuela es rechazo, incomprensión y muchas veces patologización. Por eso el meme del TikToker diagnosticando TDAH no es tan meme. Hoy los diagnósticos de TDAH y también de trastorno del espectro autista se han disparado. Y claro, hay varias razones a la base, pero una de ellas, con la que tenemos que ser súper críticos, es que en gran parte es porque se ha patologizado la inadaptación a esta expectativa irreal del entorno escolar. Porque al final acaba siendo más fácil decir que el niño tiene una enfermedad, una patología, que reconocer que el sistema no está respondiendo a sus características. Porque si bien sí, los tiempos promedio de atención han disminuido, la capacidad del tiempo de concentración también ha disminuido, pero esto probablemente no se deba a una mutación genética ni a un deterioro generalizado de la capacidad cognitiva infantil, sino que probablemente esté respondiendo a una adaptación al entorno. Y ya simplemente nos toca asumir que, si es que alguna vez existió, este niño que estaba sentado hora y media en clase, mirando al frente, escuchando atentamente, tomando notas, y que luego quizás llegaba a su casa a revisar lo que vio en clase, ya no va a existir. Y quizás lo más duro de reconocer es que incluso detrás de esa imagen ideal, incluso si ese estudiante ideal existiese, el aprendizaje que ese niño pudo haber tenido dentro del sistema escolar realmente fue meramente accidental. Fue suerte, fue RNG. Porque sí, que de 40 niños, 5 alcancen los logros esperados, no es un error, es para lo que está diseñado el sistema. Esto puede ser polémico, pero déjenme cocinar, dijo Walter White. Y aquí voy a entrar en un espacio un poco más autorreferencial, en el que quizás voy a cometer alguna imprecisión académica, pero créanme que tiene sentido. Tal y como está puesto en la descripción del canal, y no sé si lo he dicho en videos anteriores, pero bueno, probablemente lo repita más de alguna vez en el tiempo que viene, soy una persona ciega. A raíz de un problema genético, actualmente tengo menos del 5% de la visión en ambos ojos, lo que legalmente se clasifica como ceguera. Pero bueno, lo importante de esto es que este problema genético comienza a manifestarse gradualmente a partir de la pubertad, principios de la adolescencia, y bueno, me empieza a generar un deterioro significativo de la capacidad visual a partir de esta edad. Y esto resulta relevante desde el punto de vista del aprendizaje porque, y lo que no será un misterio para nadie, las escuelas, ni en general ningún sistema educativo, tampoco universidades, ni ningún organismo del espacio, está preparado realmente para acoger y atender las necesidades de personas con discapacidad. La ley ha avanzado en términos de incorporar lo que se denomina como ajustes razonables, incorporar temas de accesibilidad universal y así un poco adaptarse a las dificultades, sobre todo de personas con discapacidad física y sensorial, pero al final siempre todo enmarcado en una lógica de acercar a ese niño con discapacidad a un funcionamiento, entre comillas, normal. Y ahí un paréntesis importante, incluso podría considerarse que las personas que tenemos discapacidades sensoriales o motrices la sacamos barata dentro del mundo de la inclusión en espacios educativos, porque cuando se trata de neurodivergencias o discapacidades cognitivas, ya la respuesta es mucho más deficiente, que muchas veces acaba enmarcándose en un separar ese niño que no cumple con las expectativas del entorno
del resto de compañeros, o que se vaya a estudiar a otra parte, que se vaya a estudiar directamente con un tutor, pero en el fondo sacarlo del sistema. Lo cual es triste, pero a su vez también nos acerca mucho más rápidamente a esta conclusión de que lo mismo, el que tiene el problema es el sistema. Si basta una mínima variación de la condición humana del estudiante para tumbar la lógica detrás del sistema, yo creo que la conclusión rápida es que la cosa no sirve. Pero bueno, el punto al que iba. Finalmente, esta condición de ceguera lo que me forzó fue a desarrollar mis propias formas de aprender. Al final, desarrollar mis propios mecanismos de adaptación. Y dado que fue un avance progresivo, digamos, la pérdida fue dándose por avances significativos pero espaciados dentro de los años, me dio el tiempo de poder ir adaptando las técnicas y las formas de aprender. Porque obviamente esta idea de tomar notas, revisar los apuntes, leer material de un libro, era algo que a mí se me hacía mucho más difícil. Y ante esta limitación de la revisión, de la repetición constante, tuve que desarrollar mis propios métodos internos para sacar el máximo provecho a la información que recibía. Tuve que aprender por mis propios medios a memorizar, a asociar conocimientos de forma tal que bastase la primera vez que los escuchara o que los recibiera para poder tener un aprendizaje de ellos. Porque nuevamente, o sea, esto de poder tomar un apunte que luego pudiera revisar era algo que para mí no era posible. Y así es como acabé desarrollando un sistema interno en el cual me resulta relativamente fácil el captar la idea esencial de un contenido para así asociarla a algún significado o conocimiento previo, pero a su vez a costa de, y algo que se va a notar en todo el contenido que creé, es que a mí me cuesta mucho el recordar elementos específicos, que pueden ser fechas, nombres específicos de teorías, nombres específicos de conceptos. Yo normalmente puedo captar muy bien la idea, pero no así asociarlo a una nomenclatura específica. ¿Y cómo se tradujo esto dentro del entorno y el sistema escolar? Bueno, básicamente con mucho éxito. O sea, al menos dentro de la etapa escolar secundaria, media acá en Chile, siempre estaba dentro de los primeros lugares, en el fondo representando a ese grupo de estudiante, entre comillas, ideal, que alcanza los logros que tiene por objetivo el sistema. Y esto resulta paradójico porque realmente yo no cumplía ni cumplo con este ideal del estudiante dentro del sistema. Quizás sí desde el punto de vista de el poner atención, que igual también hasta un cierto punto, o sea, también soy alguien que se distrae mucho y que también se va mucho por las ramas. Pero en términos de lo que tiene que ver con tomar notas, con tener hábitos de estudio, la verdad es que yo no encajaría con esa descripción ideal. Y ahí es donde viene la verdad más trascendental de todo este asunto, y es que la mayoría de quienes alcanzan un cierto grado de éxito dentro del sistema educativo no lo hace, no cumple con estas características del estudiante ideal. Y de hecho, quienes se aproximan a cumplir este perfil ideal, después en el largo plazo acaban teniendo problemas. Porque la representación que tiene del conocimiento la escuela es totalmente ficticia. Y luego cuando se pasa al mundo real, no tiene una aplicación. Y muchísimo menos en este entorno de información en el que vivimos actualmente. Porque la lógica educativa del sistema escolar e incluso de varios sistemas académicos ya a nivel universitario y de grados superiores responde a una linealidad del conocimiento. ¿Qué quiere decir esta linealidad? Básicamente que si existe una pregunta A, existe una respuesta B. Y el aprendizaje básicamente consiste en descubrir que la respuesta a A es B y recordarlo. Y si es que no lo recuerdas de forma inmediata, el saber que la respuesta a la pregunta A se encuentra
o en los apuntes, o preguntándole al profesor, o en el libro, o en inserte la fuente que sea. Por eso, como veíamos en el video de la semana pasada, cuando nos enfrentamos a una pregunta que no tiene una sola respuesta o que incluso dos autoridades dentro del campo dan respuestas contradictorias, no sabemos cómo responder ante eso. Y no lo sabemos porque nunca se nos enseñó ni se nos dio la oportunidad de aprender a hacer ante esas situaciones. Si hay personas que llegaron a la conclusión de qué es lo que se puede hacer, como por ejemplo fue mi caso, fue un resultado meramente accidental porque por A o por B razón fuimos apartados o excluidos del sistema. Y mira, cuando ya llegas a la conclusión de que los que mejor se desempeñan dentro de un sistema son los que no siguen sus normas, ahí ya no te queda excusa. O sea, ya sabemos que el sistema, pues, no hay por dónde cogerlo. Y es más, esta afirmación de que el aprendizaje dentro de los sistemas escolares tradicionales es accidental va incluso más allá de este accidente adaptativo por el que pasamos algunas personas, sino que el contenido mismo, la forma de enseñar misma, no tiene por objetivo aprender. Y esto es algo que acabé entendiendo y reforzando a lo largo de los estudios de psicología y ya, bueno, dentro del ámbito de la experiencia y los estudios posteriores. Y es que el funcionamiento de la escuela tradicional se fundamenta en 3 pilares: la memoria, el control y la disciplina. Siendo el control y la disciplina los principales pilares por los cuales no se ha modificado el sistema. Porque a pesar de que suene conspiranoico, que suene crítico revolucionario, a la sociedad no le conviene un sistema educativo que no ponga a los jóvenes en un sistema de control y disciplina. El diseño a nivel de política pública de la mayoría de las escuelas es el ser guarderías durante el periodo diurno para los jóvenes, que tengan un lugar donde estar vigilados mientras los padres trabajan. Y bueno, si es que llegan a aprender algo en el proceso, pues qué bueno, qué suerte, porque realmente eso es el aprendizaje dentro de este entorno escolar, es un accidente, es suerte. Y ojo que esto lo digo con bases incluso en la neurobiología. Y para explicarlo, lo primero que tengo que hacer es derribar el mito del aprendizaje por repetición. Esta idea de que para que un contenido sea asimilado, para que una habilidad sea adquirida, lo que se necesita es repetirla muchas veces. De hecho, incluso hay una creencia muy extendida que se llama, creo que es la regla de las 10.000 horas, creo que así, bueno, ya les decía, me cuesta recordar nombres específicos, pero en el fondo se refiere a que se dice que para adquirir maestría dentro de un campo, dentro de una habilidad, hay que dedicar como mínimo 10.000 horas de práctica. Así, si quieres adquirir maestría en tocar la guitarra, en dibujar, en jugar fútbol, lo que tienes que hacer es practicarlo durante 10.000 horas. ¿Y en qué resulta esto? Pues en muchas personas que se esfuerzan, que intentan, que son constantes en intentar adquirir una habilidad, pero aún así no observan avances significativos. Y al final, ¿qué es lo que responden estos creyentes en el mito de la repetición? Es que no le has dedicado todavía suficiente tiempo. En el fondo, volviendo a esa lógica que explica el, entre comillas, fracaso escolar porque el niño no llega a su casa a revisar los apuntes, porque no tiene los famosísimos hábitos de estudio. Entonces ahora la pregunta que toca responder es, vale, si esto de la repetición, de la adquisición por memoria es un mito, ¿cuál es la realidad respecto del aprendizaje? ¿Qué es lo que ha revelado la neurociencia respecto a cómo procesamos la información? Y la respuesta es relativamente sencilla y que si hacemos un viaje introspectivo podemos confirmarla rápidamente, y es que lo que se ha observado es que el aprendizaje tiene una naturaleza eminentemente narrativa. ¿Y en qué se evidencia esto? En que el cerebro no almacena datos, almacena
relatos. ¿Y qué es un relato? Pues una estructura narrativa que vincula contextos, eventos y significados. Y ojo, aquí hay que hacer una precisión muy importante. El que sea narrativo, el que sea un relato, no necesariamente implica que está mediado por palabras, sino que se refiere más bien a la estructura lógica. Por ejemplo, si ahora mismo tienes o tomas un lápiz entre tus manos, no es que tu cerebro vaya a buscar en una base de datos aquel fichero que indica lo que es un lápiz y su respectiva descripción, sino que solo con el hecho de verlo, de tocarlo, de tenerlo enfrente, va a despertar una serie de recuerdos que, nuevamente, sin mediar necesariamente un relato verbal al respecto, te va a decir qué es, para qué sirve, en qué contexto los has utilizado, qué cosas puedes hacer con él, y así. Sabes cómo utilizar ese lápiz porque su existencia se ha asociado a una red de significados. Recuerdas cómo utilizarlo porque has tenido experiencias significativas con ese u otros lápices. El momento en el que aprendiste a escribir, en que tus primeras palabras fueron legibles, o el momento o los momentos en que empezaste a dibujar y te diste cuenta que al inclinarlo de una determinada forma se generaba un trazo diferente, que fuiste aprendiendo diferentes técnicas, fueron dejando rastros de significado. Podrías leerte libros, podrías ver 20 tutoriales, podrías conocer las magnitudes físicas del lápiz en términos de ángulo, peso, rozamiento, etc. Y aún así no saber dibujar. La única forma de que se dé ese aprendizaje es por medio de tener una experiencia significativa. ¿Y por qué se acaba confundiendo el aprendizaje con un proceso de repetición de práctica? Es porque el tener esa experiencia significativa va a estar mediado por tener un aprendizaje vivencial, es decir, el poner en práctica, el intentarlo. Entonces, ¿dónde está ese nexo del mito con la realidad que hace que al final se extienda tanto? Es que si repetimos muchas veces un proceso, lo que estamos haciendo es aumentar la probabilidad de tener una experiencia significativa que finalmente repercuta en aprendizaje. Entonces, si el aprendizaje no está mediado por la repetición, no está mediado por los hábitos en torno a la memoria, ¿podríamos pensar en un sistema de educación diferente, incluso con las mismas reglas que tiene el actual? Y la respuesta es clara, y es que sí, podemos tener entornos de aprendizaje que aprovechen la naturaleza narrativa de la memoria. Podemos tener modelos educativos que, en lugar de repetir contenidos, busquen la construcción de experiencias significativas. Y que, mucho ojo, también es la respuesta a poder habitar en este mundo con flujos de información tan abundantes. La narrativa es una estructura de aprendizaje que permite la multihistorialidad, permite la coexistencia de distintos relatos, incluso cuando son contradictorios. Y sí, sé que no he hecho todo el preámbulo suficiente para poder justificar esta afirmación, pero voy a tratar de ilustrarla con ejemplos. En mi caso personal, nunca entendí las ecuaciones de primer grado hasta que le tuve que explicar a otro compañero el procedimiento. Aunque inconscientemente entendía un poco de qué es lo que tenía que hacer, no fui capaz de aprenderlo totalmente hasta que tuve que explicarlo, porque eso involucró una reestructuración, una reelaboración del conocimiento en una forma narrativa capaz de transmitirla a un otro. Y para explicarla a un otro, lo primero necesario fue explicármelo a mí mismo, explicarme qué elementos de lo que estaba viendo se vinculaban con algún conocimiento previo, qué significado de alguno de los elementos que tenía enfrente se relacionaba con algún significado que ya fuese parte de mi red de significados.
no aprendí por repetir un procedimiento 100 veces, sino por enfrentarme a la situación, al contexto de transmitir esa información a un otro. Y aquí una de las claves más importantes de ver el aprendizaje como un proceso narrativo, y es que el aprendizaje siempre va a estar enmarcado en un entorno y en una interacción en lo social. La mejor forma de aprender a construir y transmitir significados es, primero, aprender a reconocer los significados propios y luego comprender los significados tanto del contexto como de la vida interior de quienes tenemos enfrente. Y esto, a pesar de que conceptualmente pueda parecer súper complejo, en la realidad se traduce en una palabra que utilizamos muy frecuentemente que se llama empatía. Aunque yo ahora le haya puesto un montón de nombres hablando de significados, contexto y tal, al final lo que estoy haciendo referencia es algo que hacemos inconscientemente prácticamente todos los días. No estoy describiendo un nuevo proceso revolucionario, sino lo que hacemos día a día cuando nos enfrentamos a la información. Supongamos que me quieres contar lo que hiciste en el día o cómo te sientes a raíz de cierta cosa. Naturalmente, dado que nuestros cerebros almacenan esa información en forma narrativa, en forma de relatos, el primer paso, que nuevamente va a ser inconsciente, va a ser hacer una revisión interna de nuestros propios significados, realizar el proceso empático de entender el contexto, de entender los posibles significados que tiene el otro con el que nos estamos intentando comunicar y tratar de traspasar esa experiencia desde nuestros significados a una forma comprensible por los significados del otro. Y así es como una experiencia diaria tan simple como contarme qué desayunaste en la mañana respeta mejor la naturaleza del proceso de enseñanza y aprendizaje de lo que lo hace el propio sistema escolar. Y claro, aquí resulta natural el no ver directamente el vínculo de esto que acabo de comentar con cómo podríamos aplicarlo dentro de un entorno escolar, pero nuevamente puede que la respuesta sea mucho más sencilla de lo que podemos hipotetizar. Y es tan simple como humanizar la escuela. Esto va a sonar raro, pero lo primero que necesita un niño que ingresa a un entorno escolar no es aprenderse los números, aprenderse las letras, aprender a leer y escribir, aprenderse el nombre de los animales, las estaciones del año, etc., sino que lo que necesita es aprender a ser humano. Porque realmente no va a aprender absolutamente nada, sino hasta que tenga una estructura interna de significados desde la cual interaccionar con el mundo. Y es realmente cruel, es fuerte el darse cuenta que hoy, en un sistema escolar, un niño aprende antes lo que es una mitocondria que a reconocer si está triste o está enojado. El sistema está más preocupado de que un niño aprenda a extraer la idea principal de un texto de 300 palabras antes de que sepa siquiera quién es, antes de que sepa siquiera cuáles son sus gustos, antes de que sepa siquiera qué es lo que siente respecto a los demás. Y ahí ustedes razonarán rápidamente. ¿Cómo es que esperamos que un niño entienda lo que alguien intentó transmitir en un texto si todavía no entiende lo que siente él mismo? Y luego nos conmocionamos, nos sorprendemos cuando vemos que niños van por redes sociales insultándose entre sí, que son incapaces de entender que detrás de la pantalla hay otro ser humano. Pero claro, realmente, ¿qué es lo que hemos hecho al respecto? Y ahí es donde viene muchas veces la excusa de, no, es que eso tendrían que aprenderlo en la casa y tal, pero la realidad es que no sucede y probablemente no va a suceder. Y tenemos que hacernos cargo. Es un paso indispensable sin el cual simplemente no vamos a poder avanzar. Y aquí la clave, la síntesis de todo lo que ha sido este video. Nuestra base de interacción con el mundo es nuestro propio mundo interior. La
calidad de las respuestas que podamos dar hacia este entorno tan saturado de información, tan contradictorio, va a estar marcado por la robustez de nuestro mundo interior, de nuestra propia identidad. Y el avanzar hacia entender este mundo desde una perspectiva más narrativa, desde una estructura más cercana a lo que somos internamente como seres humanos, va a estar marcada por dos pilares fundamentales, que son la educación y el reconocimiento emocional y la empatía. Si aprendemos a reconocer cómo nos sentimos, aprenderemos a entender nuestro mundo interno. Y si logramos entender nuestro mundo interno, vamos a ser capaces de reconocer que hay otros mundos fuera de nosotros, que hay otros mundos en las personas con quienes interaccionamos, hay entornos culturales, hay contextos sociales que marcan la naturaleza de los mensajes. Imagínense lo fácil que sería tratar con el problema de la desinformación que introdujimos en el capítulo anterior, si es que todos fuésemos capaces de entender que todo mensaje proviene de una persona que tiene sus razones, que tiene sus motivos, que proviene de un contexto, y que la veracidad de esa información dependerá de la coincidencia de ese contexto con nuestro mundo. Así, por ejemplo, cuando un niño aprenda sobre historia, lo que estará haciendo no es memorizar una serie de eventos históricos en un orden cronológico, sino que lo que hará, y es lo que debiese ser el objetivo y que a veces se declara como el objetivo, es el entender cómo probablemente esos hechos históricos se vinculan con el mundo en el que él habita, cómo significados de esas historias se transmiten y se han traspasado al mundo que él habita en el entorno presente. O bien cómo el contenido de alguna materia de ciencias, cómo aprender el ciclo del agua o los reinos animales, se vinculan con su propia experiencia, cómo repercuten en su entorno. Esto es algo que hoy sucede, pero sucede de forma accidental. Al final, entre tanto intento de memoria, entre tanta repetición, accidentalmente un grupo de estudiantes acaba logrando generar estos vínculos entre los significados del contenido y sus significados propios. Pero esto probablemente va a estar marcado por un escenario de desigualdad de oportunidades, que a veces van a estar vinculados a entornos sociales, entornos económicos, en el fondo a un montón de cosas y que, bueno, ahí habrán miles de análisis, pero en el fondo el problema es el mismo. Va a haber un grupo de estudiantes que tenga la oportunidad de aprender realmente y otro grupo que queda abandonado a su suerte. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Y ya para cerrar, quiero dejarlos con un tipo problema de análisis, algo así como lo que sería un problema matemático dentro del entorno escolar, pero aplicado a las reflexiones que ha habido en torno a este tema, y que básicamente tiene que ver con analizar una situación. Y es que en el patio de recreo había 4 niños. No les voy a poner nombres para que no existan coincidencias indeseadas, pero en el fondo estaban hablando sobre el comer chocolate. Y el niño A dijo que no le gustaba el chocolate, a pesar de que sus otros 3 compañeros se daban cuenta de que probablemente sí le gustase. El tema realmente quedó ahí, o sea, simplemente una anécdota, pero luego, internamente, cada uno de los otros 3 niños se quedó con esta duda de ¿por qué habrá sido que mi compañero dijo que no le gustaba el chocolate siendo que aparentemente sí lo hacía? ¿Por qué no dijo la verdad, entre comillas? El niño B simplemente llegó a la conclusión de, bueno, puede que mi compañero A simplemente sea mentiroso y no quiso decirnos la verdad. En tanto, el niño C llegó a una conclusión un poquitito más profunda y dijo, quizás mi compañero dijo que no le gustaba el chocolate porque tal vez a sus padres no les gusta que él coma chocolate. Por tanto, para que sus padres no lo regañen, no lo castiguen, él prefiere decir que no le gusta. Pero el niño D llegó a una conclusión todavía más profunda. Él sabía un poco más de cosas sobre su compañero y se dio cuenta que él era hijo de una madre soltera que solo tenía acceso a trabajos temporales y
en formas muy precarias y que muchas veces a su compañero le costaba tener comida. Entonces probablemente, aunque a él le gustase el chocolate, pudiera ser el caso que su madre no siempre estuviera en condiciones de poder comprárselo. Por eso es que el niño, para evitar que su madre se viese en la situación de que él le pedía algo que quería pero que ella no podía darle, ha preferido decirle a todo el mundo que a él no le gusta el chocolate. Y esa finalmente ha sido su forma de proteger a su propia madre del sufrimiento. Y así es como para uno de los niños su compañero es un mentiroso, para otro niño miente pero por motivos razonables, y para otro compañero eso que otros verían como una mentira, él lo comprende como un profundo acto de resistencia ante las dificultades que le ha tocado vivir en la vida. Y claro, será natural que se nos venga a la mente que esta historia es ficticia porque somos capaces de darnos cuenta que hay muchísimos adultos que no serían capaces de entender lo que entendió el niño D. Pero, aunque sí es una historia ficticia, sí es inventada para este propósito, la realidad es que sí que hay niños D dando vueltas por ahí por el mundo. Niños o personas que son capaces de entender el mundo en una complejidad que para muchos parece inalcanzable. Entonces la pregunta es, ¿qué tuvieron ellos que los otros no? ¿Y cómo podemos crear entornos en los que todos podamos tener acceso a lo que esas personas tuvieron? Tal vez solo con responder eso habremos resuelto el misterio del problema de la educación. Y nuevamente lo digo, puede que la respuesta sea mucho más fácil de lo que esperamos.